Entonces ahí ya tenemos grabando la clase. Eh, por ahí se suma alguien más en un rato. Eh, Vamos, como les decía entonces, vamos a, en esta última clase, arrancar repasando la clase anterior y después ya viendo, aclarando algunas dudas, cositas que tengan. Por ahí podemos ver, ir a esas clases de cálculo de costos directos, que son por ahí más numéricas, me parece a mí. De todos modos, ustedes pueden ir preguntando, ir guiándose si algunos tienen las actividades que hemos hecho, ¿no? Las actividades los múltiple choice que han tenido que hacer, si por ahí les ha quedado algo también de eso, bueno, alguna duda de eso también la vamos a ir aclarando. Mientras vamos preparando el mate acá. Así que bueno, hacía Profe, falta la lluvia, por acá hacía falta, seguramente ahí no sé en qué otros lugares ha estado lloviendo también, y me imagino que también ha venido bien, seguramente. profe, una consulta, buenas tardes. Buenas tardes, sí. ¿Va a explicar después el trabajo, cómo va a ser el trabajo final, si va a ser un repaso de todos los Sí, sí, módulos? sí, sí. Podemos, si les parece, bueno, comenzar charlando de cómo va a ser el trabajo final. Eh, un poco lo he ido remarcando en las clases. Es como un trabajito evaluativo de los que ustedes han tenido, pero un poco más largo, ¿no? A partir de este año comenzaron a tener no solamente actividades dentro del módulo, sino también la actividad de cierre de módulo, cierre de unidad que ha integrado lo que hemos visto dentro del módulo. Bueno, ahora podríamos decir que es una actividad que va a integrar todas esas actividades, las que están dentro de los módulos y las de cierre de módulo. La metodología es la misma. Ustedes van a tener entre 20 y 25 preguntas. Se va a activar la semana que viene y van a tener una hora para hacerlo. La forma es la misma, múltiple choice, puede ser seleccionar la opción correcta o el resultado correcto, elegir entre una o dos opciones, ¿no? O verdadero o falso, ¿sí? Eso va a ser la metodología. Pero bueno, es importante tenerla en cuenta porque alguna pregunta por ahí puede tener, como decíamos, alguna trampita con el tema de la redacción, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de corto plazo o de largo plazo, cuando hablamos de limitado o ilimitado, supongamos, ¿no? Entonces, bueno, leer bien cuando vamos a responder, ¿no? Antes de responder, ¿sí? Claro, Es los fundamental trabajos para que prácticos no se también hubo así que, Sí, en los trabajos prácticos también hubo así que por ahí habían preguntas con trampita. claro, sí, 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 sí. Eh, Sí, por ejemplo, no sé, puede haber una definición que es textual, eh, pero de otro concepto diferente, ¿no? No sé, vémosla por decir, ¿no? Por tirar un ejemplo, una definición textual de misión, pero en realidad, no sé, decimos si decimos la visión es tal cosa y y la definición no es de visión, sino de misión, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, bueno, puedes llegar a ver alguna de esas trampitas.
que lógicamente eso es lo que a ustedes los hace crecer, es esta metodología que utilizamos para evaluar, y el objetivo es que, bueno, que ustedes se pongan a prueba para practicar, para aprender, para ir creciendo. Eso es lo fundamental. A ver, no va a ser nada del otro mundo. Ustedes llegaron hasta acá, lo van a poder hacer sin ningún inconveniente. Va a ser un poquito más larguita nada más, pero van a tener también más tiempo. ¿Sí? Matías, una pregunta. Sí. Todas las notas y todas las clases, la asistencia, todo eso, ¿también tiene algo que ver o no? Em, yo de mi parte a veces me han avisado, por ejemplo, de que tienen por alguna cosa u otra que faltar o que no pueden estar o por el trabajo. Eso no tengo problema. Por ahí el tema de la asistencia, del esfuerzo que ustedes hacen para estar, que obviamente no es lo mismo estar presente en la clase que verla después grabada, porque bueno, alguna duda podemos preguntarla, podemos, eso nos beneficia, por supuesto. Obviamente yo reconozco el esfuerzo de cada uno también, y en algún caso, no sé, que haya quedado alguna chance o algo, yo digo, bueno, sí, lo tenemos en cuenta que se han esforzado, que han estado, ¿sí? Por supuesto que, bueno, que en caso de tener que abrir de nuevo o lo que fuera, o ver la forma para que ustedes puedan realizar sin problemas el, el trabajito final, ¿sí? El sistema, bueno, va a tomar a ver si es verdadero o es falso, o es correcto o incorrecto. El sistema no tiene en cuenta si ustedes estuvieron o no estuvieron, ¿no? Eso, bueno, esa es la parte dura del sistema, ¿no? Y bueno, uno acá le pone la otra parte, la parte humana de ver que, bueno, sí, que participan en clase, que están, que se llevan algún trabajito y después comparten y lo hacen y le ayudan a los compañeros, que esa parte uno también la tiene a la hora de decir, bueno, hay que dar otra oportunidad, por ejemplo. Pero yo creo que no van a tener ningún problema. No van a tener ningún problema, se han llegado hasta acá, van a poder hacer tranquilamente la actividad integradora. Eh, por ahí es más que nada eso, ¿no? Prestar atención. eh, lo que, lo que hacíamos en el trabajo, en los cursos anteriores, era que tenían 24 horas para hacerlo. Eh, Eso lo voy a confirmar, que no tienen una semana como tienen como han tenido los otros trabajitos. Eh, Eso lo vamos a confirmar en el grupo de WhatsApp de todos modos por si cambió algo. Por si cambió algo. Pero por lo general es así. Tienen entre 20 y 25 preguntas. Son múltiple choice. Puede ser seleccionar la opción correcta. Yo la respuesta incorrecta no resta. Yo no pongo que restre para no perjudicar. Eh, eso, ¿no? Entonces tienen una hora para hacerla y se va a activar, por ejemplo, el jueves que viene a las 21 hasta el otro día, o hasta ese mismo jueves 23:59 sería, ¿sí? Podemos decir, perdón, hasta el viernes 23:59, ¿no? Que tendrían 24 horas. Eso es lo que teníamos, de esa forma hemos manejado en los cursos anteriores. Si cambió algo, yo se los aviso por el grupo. Pero es eso, ¿no? Van a tener, dentro de ese día, ustedes van a poder hacerlo cuando quieran, o ese jueves, o al día siguiente, que es viernes, ¿sí? Que ya es la semana que viene, ¿sí? Tendrían hasta el viernes a las 23:59, ¿sí?
Pregunta, pero si se empieza, se tiene que terminar. Sí, si empezás tenés 1 hora para Está bien. terminarla, ¿sí? Y van a tener tres chances. Ah, ¿Alguna otra cosita en cuanto a la metodología o duda que surja? Bueno, todavía tenemos una semanita hasta que se activa la actividad, para que, bueno, que por ahí vayan preguntando, consultando antes. Y en cuanto a contenidos o a ejercicios o a no sé si algo en particular, algún punto en particular que por ahí les haya quedado. Eh, Hay algunas clases que han sido claves porque tienen, por ejemplo, un paso a paso eh, para resolver algún ejercicio, por ejemplo, ¿no? Que los que por ahí pueden eso, ¿no? Tener alguna complicación. Puede ser la de resolver algún ejercicio que, bueno, tienen que eh, resolverlo ustedes y después ahí van a tener el resultado y van a decir, ah, bueno, el resultado correcto es este, ¿no? Sí, hubo en algunas evaluaciones que eran así. Algunas de costo, de margen bruto, teníamos que resolver y después marcar la correcta. Claro, por ejemplo, tenían creo que una clase 15 o 16 por ahí, tenían paso a paso. A ver. Habían clases que estaba paso a paso cómo resolver. Después de amortizaciones también, por ejemplo. Que tiene la fórmula, sí, en la 15. Vamos a ver la clase 15, aunque sea un ejemplito, para que a ustedes les quede, ¿no? Y en realidad no van a tener que hacer todo el cálculo, ¿no? Por ahí puedo llegar a estar preguntando sobre calcular el costo directo teniendo algún producto, 1 o 2 insumos, ¿sí? No es que decir, bueno, de cero van a tener que... No les voy a hacer un cálculo largo para no robarles el tiempo, ¿sí? Pero bueno, que sí lo van a tener que poder resolver. Entonces, lo que pueden hacer también en estos días, incluso practicar, alguno de esos ejercicios, que el objetivo de esto es también, bueno, que puedan practicarlo, que puedan manejarlo ustedes eh, y que les pueda servir ¿no? para la vida, para su profesión, para su trabajo. Ahí, por ejemplo, a ver. Acá en la clase 15, después hay otras clases que por ahí son clave, ustedes las van a ir chusmeando. Los PDF de las Matías, clases van a ser más fácil de ver. Sí, por ejemplo, en algunos ejercicios nos daba una situación para resolver con distintos resultados, que entre ellos estaba el que era el correcto y otros que no. ¿Eso puede llegar a estar en ese tipo de claro, ejercicios? sí, sí, sí. Por ejemplo, podemos decir, bueno, a ver, la bolsa acá de 40 kilos, tenemos una densidad de siembra entre 100 y 120 kilos por hectárea, o supongamos la densidad de siembra es 100 kilos por hectárea, entonces, bueno, el precio es tanto, ¿cuál va a ser el costo por hectárea de la semilla? Seleccionar la opción correcta, ¿no? O el resultado correcto.
Entonces ustedes van a tener que seleccionar el correcto y van a tener uno o dos que no son correctos, ¿no? Está bien. Bien, por ejemplo, acá tenemos unos datos y vamos a la parte de, bueno, cómo resolvíamos. Acá tenemos unos ejemplos, ejemplo de soja, precio, pero yo quería ir a la parte en la que resolvíamos paso a paso. Dice, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, como el cálculo de los costos directos, que era por ahí lo que se hacía un poquito más complejo, complejo hasta que tenemos el ejercicio de hacerlo y después ya se nos hace fácil. Dice, para calcular los costos directos por hectárea, esta era una forma para ordenarse, ¿no? No quiere decir que sí o sí lo hacen así, ustedes por ahí lo pueden hacer de otra forma y también llegan al resultado y lo pueden hacer bien. Pero como para ordenarse, como para no olvidarse de nada, para ir paso a paso, pueden hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿cuántos insumos, ¿no? Entre productos y servicios tengo, ¿no? Cuánto de cada uno, la cantidad que necesito de cada uno para una hectárea, realizar una lista, contar cuántos insumos, cuántos servicios, ¿no? Dice calcular las cantidades de cada uno, realizar la regla de 3 simples si es necesario, que esa regla de 3 simple la hacíamos por ahí más adelante. Dice importante, antes de sumar todos los costos, debo asegurarme de que todos estén expresados en las mismas unidades, ¿sí? Por ejemplo, en dólares por hectárea, ¿sí? Eso es importante, tener la unidad ahí escrita para, bueno, no sumar pesos con dólares, y si están dólares y queremos trabajar en peso, lo pasamos a peso o al revés. Utilizamos el tipo de cambio, por ejemplo. En este caso, a ver, yo se los voy a dar, ya va a estar ahí dado, más simplificado para que puedan hacerlo más rápido también, ¿sí? Acá recordamos la fórmula, los costos directos, ¿sí? En caso de agricultura. Costos y servicios, dice que inciden directamente en la actividad. Profe, ¿y podremos volver a hacer alguno de los ejemplos que tienen tipo de cambio como para practicar paso a paso? ¿Podremos volver a hacer alguno? Sí, 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 sí. Miren, acá yo les voy dando paso a paso y después lo vamos resolviendo en esta clase. Perdón, Matías, ¿qué clase es esta? Esta es la clase 15. Gracias. Y lo que pueden después hacer también, incluso cuando ven la grabación, o sea, pueden ver la clase 15 grabada también, eso les va a servir. Entonces eso, dar un repaso antes de ponerme a hacer el trabajo, ¿no? Entonces, dando un repaso antes de hacerlo, va a ser mucho más fácil porque, bueno, ya van a tener algo visto. Si tienen registrado de algo de cuando hicieron las actividades, también, bueno, por ahí les quedó algo en la hoja y por ahí no, porque la fueron haciendo directamente, ¿no? Pero si tienen algo también, lo que los ejercicios que fuimos haciendo en clase también les van a servir. Entonces dice, bueno, ¿cuántos insumos tenemos, ¿no? Entre bienes y servicios, ¿cuántos son? Enumerarlos. Después, ¿qué cantidad utilizo de cada uno? Trabajar con las mismas unidades, ¿sí? Si voy a trabajar con dólares, trabajo con dólares, ¿sí? Puedo ir trabajando por hectárea, porque al final voy a tener que hacer el cálculo por hectárea. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Según estos datos lo teníamos anteriormente y
fíjense, lo que hacemos es ordenarlos. Ordenar y decir, bueno, a ver cuántos son, ¿no? Esto de cuántos son, de contarlos, es como para no olvidarme de ninguno. ¿Sí? Entonces acá dice, bueno, ¿cuánto necesitamos? Tenemos semillas, los herbicidas, los distintos herbicidas. Fungicidas. Y ahí tenemos las cantidades y el precio, ¿sí? Tenemos las cantidades y el precio. Por ahí en alguna, creo que por ahí había habido alguna, acá me parece que era por esta, acá. Por litro, por ejemplo. Acá, lo que creo que había habido un error. Si en alguno había habido un error. Esto, bueno, lo mismo. 28,5 litros es un litro. ¿Sí? Eso. Y después, los servicios. Fíjense, aplicaciones. Teníamos dos aplicaciones. Dos pulverizaciones teníamos acá, decíamos dos aplicaciones. ¿Sí? Bueno, esto más que nada es para... en la actividad por ahí les pido 2 o 3, en un ejercicio 2 o 3 y bueno, y eso, y realizar el cálculo. Tener que hacer, por ejemplo, una regla de 3 simple, ¿sí? Que ahí vemos cómo hacemos la regla de 3 simple. Ahí tenía intrusos acá en la clase que bueno, ahí pedí para bajar el volumen, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto necesito de cada uno? Dice, debo pasar todo a dólares por hectárea en este caso, ¿no? Tenemos 14 conceptos, cuentas, ¿cómo quieres llamar? Que integran este costo directo. Y acá ya tenemos un ejemplo. Elegía 100 kilos, ¿no? Que aplicábamos 100 kilos. Entonces teníamos que hacer una regla de 3 simple, porque la bolsa tiene 40 kilos. Si aplicaba 120 kilos, bueno, utilizaba 3 bolsas, multiplicado por 3 era más sencillo. En este caso decimos, bueno, 100 kilos, ¿cuánto cuestan, no? La regla de 3 simple, hago esta pregunta. Si 40 kilos cuestan $22, 100 kilos, ¿cuánto cuestan? Entonces, se hace una multiplicación cruzada y después se divide, ¿no? Entonces decimos la regla de 3 simple, 100 por 22, 100 por 22, dividido 40. 100 por 22 dividido 40. Entonces, esto nos dice que $55 por hectárea es el costo que tenemos en semilla. ¿Sí? No olvidarse de expresar todas las unidades. Háganme acordar que después damos un repasito de la clase 23. Dice, ahora sabemos que el costo por hectárea de semilla es de $55. Dice, ¿cuál será el costo del resto de los insumos y servicios? Entonces, hacemos lo mismo, vemos, bueno, a ver cuánto tenemos, cuánto necesitamos, ¿sí? Vamos paso a paso, ahora con el 2, ¿sí? Entonces, de esa forma nos vamos ordenando y no se nos pasa. Ahí vamos trabajando en las unidades, llevando a todo, acá yo lo había puesto en verde a lo que está en dólares por hectárea, porque decir, bueno, esto ya se puede sumar, ¿sí?
Alguno es simple, directamente multiplico. 0,8 litros. Por ahí lo puedo tener acá, en vez de tenerlo en litros, puedo tenerlo en centímetros cúbicos, por ejemplo. Está bueno también saber eso, saber la equivalencia. Incluso ahora en el celu nosotros ponemos la de convertirlo, cuánto equivalen, y hay tablitas que te lo convierten, que te convierten el peso a dólar, que te convierten los litros en centímetros cúbicos, los centímetros en pulgada, toneladas en kilos, en quintales, ¿no? Uno lo puede googlear y buscarlo, pero sí está bueno saber decir, bueno, más o menos trabajamos con estas unidades y tenemos que saber 0,8 litros o, por ejemplo, si centímetros cúbicos, bueno, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene el litro? Por ahí podemos tener, supongamos que acá en vez de tener 0,8 litros tenemos 800 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, y el precio es por litro. Y bueno, vamos a tener que pasar o este a centímetros cúbicos o esto, si serían centímetros cúbicos, pasarlo a litro, ¿sí? Entonces, eso es por ahí el trabajito que a veces tenemos que hacer, que estar canchero con eso. Litros con litros se simplifican, ¿no? Se van, litros con litros se van, decíamos entonces, se van litros, quedan dólares y hectáreas, dólares por hectáreas, por hectárea. Tenemos otros también simples que directamente se multiplican. Esta la multiplicamos por 2 porque dice que hay dos aplicaciones. ¿Sí? Dice, no debo olvidarme de expresar la mayor cantidad de decimales. Ah, bueno, esto es importante. Más que nada para cuando ustedes lo lleven a la práctica, porque si calculamos los costos de una hectárea, si lo llevamos a la cantidad de hectáreas que se van a realizar, entonces, si no ponemos los decimales, podemos decir, hay dinero que no lo estamos contabilizando, ¿sí? Y si está en dólares y el dólar lo pasamos a peso, también, ¿no? Fíjense, 72 centavos de dólar. Y son unos cuantos mangos en pesos. Y si esto se van a hacer 500 hectáreas, bueno, más todavía. Acá tenemos otros ejemplitos. Fíjense, el axial, herbicida axial, es simplemente multiplicar. Este es el que teníamos. Que lo teníamos que era en realidad por litros. Esto era litros, ¿no? Está bien un error acá. Entonces eran litros y con litros se iba acá, ¿no? Entonces nos quedaban dólares por hectárea. Bien. Este insecticida también es multiplicar directamente. Y acá dice, tenemos 100 gramos. Fíjense, este es un ejemplo de los que tenemos que hacer pasaje de unidades y podemos hacer la llamada regla de 3 simple. Sí, tenemos 10 gramos, perdón, en este caso 10 gramos. Necesitamos 10 gramos por hectárea y el precio lo tenemos por kilogramo. Fíjense, el precio es por kilo. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar el equivalente. Es decir, bueno, si 1000 gramos es un kilo, 10 gramos, ¿a cuánto equivale? ¿A cuántos kilos equivale? Puedo hacer o esto o puedo hacer al revés. Puedo decir que 1000 gramos
cuestan 44 dólares, 10 gramos, ¿cuánto cuestan? ¿Sí? Podría ser otra forma, ¿no? Porque si 44 dólares cuesta un kilo son 1000 gramos, ¿no? Entonces lo hicimos así y después multiplicamos y lo hicimos así. ¿A cuánto equivalen 10 gramos? 10 gramos equivale a 0,01 kilo. Entonces teníamos que multiplicar esos 44 por 0,01 kilo y nos da 44 centavos de dólar. ¿Hasta ahí me siguen? Este es un breve repaso. Sí, sí. Perfecto. Después seguimos con algún otro. Bueno, acá también tenemos lo mismo, esto multiplicar directamente. Entonces en forma ordenada, ¿sí? Lo voy haciendo de a uno, paso a paso. Y acá ya tenía los resultados de todos y directamente los sumaba, ¿sí? Después teníamos que hacer el de los servicios. Calcular el ingreso neto. El ingreso neto directamente iba a multiplicar. Hablábamos de ingreso bruto e ingreso neto. Directamente multiplicamos precio por cantidad. El rendimiento, por ejemplo, el rendimiento esperado por el precio esperado, ¿no? La cantidad de kilogramos que se cosechan o que se van a cosechar por hectárea por el precio de esos granos, ¿sí? Lo podemos tener en toneladas, en quintales. Entonces también por ahí saber eso, buscar, decir, bueno, a ver a cuántas toneladas equivale un quintal o al revés, cuántos quintales son una tonelada, ¿sí? También tenerlo en cuenta. Después tenemos acá estas formulitas que también son importantes. Después hacíamos un ejercicio con el margen bruto global, multiplicábamos el margen bruto de cada actividad que se realizaba por la cantidad de hectáreas que se destinaban a esa actividad, ¿sí? Y ahí obteníamos el margen bruto total de cada actividad y eso lo sumábamos y obteníamos el margen bruto global total. A ese margen bruto total global le restamos los costos fijos y obtenemos resultado operativo, ¿no? Fíjense, acá tenemos otros indicadores más. Resultado operativo. Al margen bruto total global le restamos los costos fijos. Obtenemos el resultado operativo. Si a ese resultado operativo le restamos las amortizaciones, obtenemos el resultado por producción. Si a ese resultado por producción le restamos los intereses, obtenemos el margen neto o la utilidad neta. Y acá tenemos la fórmula de calcular las amortizaciones, ¿sí? Valor de origen dividido la vida útil cuando no tiene un valor residual final, ¿sí? Cuando es algo descartable o, por ejemplo, una pastura que después se destruye, podemos decir, porque se va a sembrar arriba y entonces ya no vamos a recuperar nada de esa pastura. Pasados los años de vida útil, ¿no? Era un ejemplo, no sé, la computadora, esta que descartable, ¿sí? Entonces lo hacemos de esa manera. Y cuando tiene un valor residual final, como por ejemplo un reproductor, un toro que va a tener el precio de los kilogramos de la carne de toro, ¿no? Entonces, según la cantidad
de kilogramos que pese ese toro ya cuando es para descarte, pero es engordado, y el precio de la carne de toro, bueno, ahí vamos a recuperar algo, ¿no? Entonces va a ser eso el valor residual. A ese valor lo vamos a descontar para obtener el valor amortizable, ¿sí? Que sería en este caso, acá, ¿no? Yo hablo de valor amortizable, sería esto, descontarle al valor de origen el valor residual, ese residual final, ¿no? O pasivo también lo podemos. Una vez que le restamos a esto, lo dividimos, ¿sí? Lo dividimos por los años de vida útil. Y tenemos algunos ejemplos por ahí. Debemos tener, puedo ir a las clases 6, 7 por ahí, para que veamos algún ejemplo de los toros. Bueno, esto rentabilidad, puede llegar a haber alguna preguntita acá. Este es más sencillo. Dice 200 euros y de 200 euros de inversión se obtuvieron 10.000. Esto lo vemos también con la regla de 3 simple, podemos verlo. Dice, se puede afirmar que la rentabilidad fue del 5%. Existen distintas formas de calcular la rentabilidad, ¿no? Dice, ¿cuánto obtengo como ganancia neta o utilidad neta por cada peso que invierto en un negocio, ¿no? Es decir, 10.000 es el 5% de 200.000, ¿sí? Eso mentalmente puedo deducirlo, ¿no? Pero si quiero puedo, para comprobarlo, si me aparece esta pregunta, digo, 10.000, dice, se puede afirmar que la rentabilidad, no que sería 10.000, es del 5%, y bueno, para probar, hago con la calcu, con el celu, hago 200.000 por 5%, y ahí si me da 10.000, es porque digo, bueno, sí es correcta, ¿no? Eso para ir rápido. Pero lo que puedo decir es, bueno, la tasa de interés, ¿sí? O la rentabilidad, ¿sí? Multiplicado por esto sería el capital que se invierte sería estos 200.000, ¿sí? Entonces multiplicado por la rentabilidad, por la tasa, me va a estar dando esa tasa o ese interés. Acá tenemos otro ejemplito. Dice, si el capital es de 500.000 euros de inversión con una rentabilidad de 45%, ¿cuánto obtengo de ganancia? Bueno, y acá directamente es muy simple también. Hago 500.000 multiplicado por 45%, ¿sí? Entonces 500.000 por 45% o por 0,45 me va a dar esa rentabilidad, ¿sí? O esa ganancia. Bueno, eso es un repaso de esto. Vamos a ir ahora a alguna otra clase. Vamos a ver la clase anterior. A ver, ¿se ha detenido la función compartir pantalla? Vamos a buscar la clase anterior. Ahí ponemos a compartir, que me pasa varias veces que lo voy mirando y me olvido que ustedes no lo ven. Ahí está.
Bueno, de ganadería, esto, sí, este lo pudieron ver. Vemos entonces. Perdón, Matías, ¿esa qué número es la ¿Qué clase? clase es? Esta es la clase anterior, para hacer un repaso de la clase anterior. Lo que vimos en la clase anterior, teníamos un ejemplo real. Me comí un acento ahí. Teníamos un ejemplo real de un establecimiento, ¿no? Entonces decíamos, bueno, veamos los datos reales. Yo no voy a preguntar cómo ordenarlos y eso, ¿no? Como lo veíamos ahí ordenado, era para que tengan una idea, pero sí vemos, a ver qué tenemos, dice, se detalla la característica, el planteo técnico, la fuente dice, se considera que el sistema se encuentra en equilibrio, por lo tanto no se asume diferencia de inventario. Yo quiero ir a la parte, bueno, esto qué es lo que hacen, ves que se engorda lo que es descarte o refugo, se engorda el va frigorífico, que va feria, que va feria, que va frigorífico, bueno, pues ahí la página del mercado de Liniers. Acá dice qué recursos forrajeros utiliza. Estos son más datos técnicos. Esto, bueno, que son ejemplitos. Esto por ahí no lo vamos a ver. Acá nosotros lo que hicimos es comprobar, nos daba los datos reales. Acá teníamos el tipo de cambio, que no sé, ahí una de las compañeras se dio cuenta que lo teníamos acá arriba. Entonces, datos reales y después decíamos, bueno, veíamos ahí margen bruto, los costos. Si revisábamos un poco esto. Si yo quiero más que nada ver lo que va en la actividad, vemos que tienen amortizaciones también. Sí, lo que vamos a ver es, ahora vamos a ir a alguna clase de las que teníamos amortizaciones. Acá, esto. Eh, Esto, la parte de, bueno, algunos indicadores de ganadería, veíamos el cálculo de la superficie ganadera, bueno, cómo lo calculábamos. Después, bueno, eficiencia de stock, la carga animal, un poquito eso también veíamos. Eso sí, acá tenemos superficie ganadera. Veíamos que a la superficie total le descontábamos lo que era desperdicio, todos esos lugares en los que no producíamos o no introducíamos animal para pastorearlo, por ejemplo, ¿sí? Y a eso también le descontábamos después la superficie agrícola o la superficie que haya de otro tipo de ganadería, que no sea la vacuna, ¿sí? Y acá teníamos, bueno, un ejemplito, que este mismo ejemplo habíamos trabajado en la clase 22, a la anterior habíamos trabajado también con este ejemplo. De cómo calculábamos, cómo realizábamos el cálculo de la superficie ganadera, ¿sí? Y que teníamos en cuenta, calculábamos, era más fácil calcular la superficie agrícola, porque, bueno, sabíamos en qué momento, de qué momento a qué momento, o la cantidad de días o de meses que teníamos ese cultivo ocupado ocupando el lote, ¿no? Por eso, proporcionalmente, si decíamos tenemos 45 hectáreas de trigo, pero no están todo el año, entonces sacábamos o calculábamos la proporción del año de esas hectáreas y lo llevábamos a, bueno, a cuántas hectáreas equivalía. Eso es lo que hacíamos y acá teníamos el ejemplo del cálculo, ¿no? Entonces decíamos, bueno, si el maíz está
11 meses, entonces hacíamos esas 45 hectáreas por los 11 meses dividido 12. Si habría estado 12 meses, entonces serían 45, ¿no? Como está 11 meses, nos da el resultado 41,25, ¿sí? Entonces por ahí tener en cuenta que tenemos esta forma de cálculo, puede llegar a ser alguno de estos ejercicios, por ejemplo, que pueda aparecer, y ustedes seleccionar el resultado correcto, o decir si es verdadero o falso. Fíjense, entonces, la cantidad de hectáreas que ocupamos con ese cultivo por los meses. Entonces podríamos decir espacio y tiempo, ¿no? Entonces la cantidad de hectáreas, los meses dividido los meses del año, ¿sí? Que esto sería el 100% del año, son 12 meses. Entonces decimos, bueno, 45 por los meses que utilizamos dividido los meses del año, ¿sí? De esa manera obteníamos las hectáreas proporcionales, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hacíamos? Podíamos sumar todo esto y obteníamos la superficie agrícola. Esa superficie agrícola la restábamos a la superficie útil, ¿no? Entonces la superficie útil menos la superficie agrícola. La superficie agrícola nos dio 90 acá, entonces la útil es 400 porque teníamos 405 y 5 eran de desperdicio. Deducíamos entonces y obteníamos que el total de superficie ganadera es de 310 hectáreas. ¿Hasta ahí estamos? Eso es, lo tienen bastante simplificado porque tienen los... Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Estas son herramientas bastante importantes. En la realidad nos puede variar porque decimos, bueno, sí, hacemos este cálculo, pero después resulta que nos vino una sequía o al revés, o inundaciones o qué sé yo, y nos cambia todo el panorama. Pero uno sí tenerlo en cuenta. Fíjense, acá teníamos, bueno, tomábamos la producción de carne que teníamos de un ejercicio anterior, ahí cuando veíamos existencia inicial o inventario inicial, inventario final, las entradas y las salidas, como ejemplo, y ¿qué hacíamos? En este caso lo dividíamos por el total de hectáreas para pasar a kilogramos por hectárea por año, ¿no? A la producción por hectárea. Esta sería la cantidad de kilogramos que se producen por hectárea por año, en el mejor de los casos, en el caso de cría, ¿sí? Pues teníamos, bueno, los otros escenarios o casos, el B y el C. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Esto nos sirve para saber la producción en kilogramos por hectárea por año. ¿Eh? Después vamos a ver que tenemos las formulitas por ahí los teníamos. Teníamos las distintas fórmulas de, bueno, cómo calcular la producción de carne, cómo calcular la superficie ganadera que vimos recién, cómo calcular los días de invernada, también lo tenemos ahí. Y para la segunda hora yo voy a ir chusmeando alguna actividad anterior o algún trabajito integrador anterior que hayamos tenido, como para ir comentándoles un poco eso. Bien, esta es de invernada. Y acá tenían, les había dado para que, bueno, a ver cómo calculamos la superficie ganadera. Tenemos otro ejemplo y teníamos maíz, soja, avena doble propósito. Entonces, teníamos 1000 hectáreas. Esto lo habíamos hecho, lo tienen también grabado por ahí en la clase anterior.
1000 hectáreas, pero de esas 1000, 27 son improductivas, son lagunas. Después tenemos que 50 se utilizan con maíz durante 11 meses. Fíjense, el cálculo sería similar al anterior, nada más que el otro era 45 hectáreas en vez de 50, ¿no? Entonces acá calcularíamos, haríamos 50 por 11 dividido 12, ¿no? Y ahí sacaría cuáles son las proporcionales hectáreas que utilizo en el año en maíz. De soja, lo mismo, ¿no? Estos 50 por 7 meses dividido 12, que son los meses del año. La avena, lo mismo. No sé si hace falta que lo hagamos, lo hacemos. Ahí nos quedan unos minutitos, igual si para después del recreo. A ver qué otra cosa. Sí. Esto. Vamos a... Y nos quedan unas paginitas. Vamos a hacer acá. Yo lo arranco a hacer y después del recreo de última ustedes lo calculan. La superficie ganadera. Tenemos que calcular entonces la superficie agrícola. La superficie agrícola, ¿sí? Decimos que tenemos la útil, superficie útil. Matías, Sí, ¿no lo hicimos la clase pasada de este ejercicio? creo que lo tiene. Si lo tienen por ahí, a ver si lo tienen hecho. Yo creo que sí. No sé, si Que teníamos que quieren, restarle a la 1000 hectáreas. Igual lo volvemos a hacer para repasar. si quieren, lo dejamos y vamos a repasar alguna otra. La clase pasada lo tenemos que haber hecho, pero bueno, por ahí no lo repasamos. Si quieren, le hacemos un repaso o si no, utilizamos el tiempo, nos queda después una horita para ver algún otro práctico, alguna otra clase, no sé, lo que les parezca a ustedes. Si quieren lo repasamos. Esto entonces es sencillo, ¿no? La Matías, superficie perdón. útil, sí. Si podemos hacer la ya lo repasamos medio rapidito. Dale. Bien, la superficie útil tenemos que descontarle todo el desperdicio. En este caso serían las 1000 hectáreas menos las 27 hectáreas que son de desperdicio, ¿sí? Ahí nos quedan, lo van haciendo ustedes. Después tenemos el maíz, tenemos 50 hectáreas por 7 meses. Por 7 meses, eso lo dividimos dividido los 12 meses del año, ¿sí? Esto después van a hacer ustedes. La soja sería 50 hectáreas también. Perdón, me confundí acá. 50 por 7 meses, acá es, ahí está, por 11. Dividido, yo lo pongo ahí junto, dividido 12, esto siempre es dividido 12, ¿sí? Y después tienen la avena doble propósito. La avena son 80 hectáreas por 6 meses y lo dividen, me faltó el 8, no sé. Bien, entonces, ¿qué hacen? Ustedes calculan todo esto, ¿sí? A ver, por ejemplo, acá maíz, no sé cuánto les da, no sé si lo hicieron o lo hacen en la segunda hora. O vamos a hacer así, lo hacen para la segunda hora, lo compartimos y ya avanzamos. ¿Sí?
Y yo les voy Dale, gracias. preparando mientras está. Y yo después les voy preparando mientras otra clase para ir compartiendo y de ver las amortizaciones y eso. Listo, 10 minutos nos tomamos entonces, ¿eh? Y 8 estamos acá.
A ver. Vamos a poner por acá. Yo lo tengo el cálculo ahí. 9,73 estaría bien, ¿sí? 9,73 más 27 serían 1000. Entonces sí, está. A ver, estoy viendo por acá. 9,73, coinciden todos. Vamos a copiar acá. 973 3 45,8 3 la soja 29 ¿sí? La avena 40, a ver si les dio 40 de hecho, no sé si a el resto les dio así. En 1003, no, ahí lo vamos a resolver, a ver. Ahí puede ser 8,98 puede ser. A ver, no, tenemos que... Bien, tenemos la superficie total o útil, la superficie útil es 9,73. En esa estamos todos de acuerdo. Ahora, la superficie agrícola, lo vamos a poner acá arriba el resultado. Superficie agrícola, lo que no se nos muestre. La superficie agrícola, perdón, es el total de maíz, soja y avena. Sí, exactamente, exactamente. A ver, vamos a borrarlo acá para que no los confunda. No, vamos a poner acá. Entonces, acá tendrían que sumar exactamente maíz, soja y avena, ¿sí? Maíz, soja y avena, ¿sí? Entonces tenemos 45,83 más 29,16 más 40, ¿sí? Ahí tenemos, fíjense, 40 más 45, sí. A ver si alguien lo hizo. Entonces, 45,83. 75,3. ¿Dio en total? Sí, el total. No, pero a ver, porque si es 40, mirá, 45. No, 114,99, profe. ¿Cuánto? 114,99 me da a mí. 114,99. Ahí me gustó Claro, a más. mí también. Esperen que se los hago igual por las dudas, no para que lo vean. Más 29,16 más 40. Y me dijeron que dio 114 con no sé cuánto. 99. Con 99. Ahí no escucho bien, pero bueno. Ahí está, ¿no? Bien, entonces esta es la superficie agrícola. ¿Qué hacemos para calcular la superficie ganadera? A estos lo vamos a descontar acá. Entonces hacemos superficie ganadera. La ganadera va a ser igual a estos. 9,73 menos esto. Estos 114. 858,01 me dio a mí.
Ay, alguien vi que le dio. Sí. 8. 858,01. Ahí está. Y alguien le dio medio parecido. 898. Sí, por ahí por algún decimal. Está, ¿sí? 973 menos 114,99. ¿Sí? Más o menos ahí estaría, sí. 858. Sí, sí, sí. Tiene que ser eso. A ver. La avena doble propósito quiere decir que lo usamos 6 meses, va a estar disponible para producir grano y cosechar, y los otros 6 meses va a estar disponible para la ganadería, ¿sí? Así que entonces nosotros vamos a calcular esos 6 meses como superficie agrícola para restar. Lo otro no, porque va a estar para ganadería. Por eso, ahí puse mal. No, la superficie está, la superficie de avena, entonces, exactamente, son 80, la mitad sería 40. Perfecto. Perfecto, a ver ahí. Bien, entonces, sí, ahí estamos. No tienen el planteo por las dudas para revisarlo. ¿Qué hicimos? Entonces a la superficie total le restamos el desperdicio, ¿no? Entonces nos dio una superficie útil de 973. Después llevaron a proporción de proporción de tiempo a proporción de hectárea, podemos decir, ¿sí? Entonces multiplicaron ahí la cantidad de hectáreas que utilizan cada cultivo por el tiempo dividido los 12 meses del año. Lo hicieron lo de maíz, les dio 45,83, lo hicieron de soja, hicieron el de avena. Sumaron ahora para calcular la superficie agrícola, la superficie, las hectáreas de maíz, de soja y de avena, y a eso se lo descontaron a la superficie útil, ¿sí? Entonces obtuvieron los 858,01. Por ahí alguno le puede haber dado algún numerito más o menos por los decimales, ¿sí? Pero este sería entonces el resultado. ¿Ah? Bueno, ¿acá alguna duda, algo que haya quedado? No, profe. Bien, lo pueden ahí hacer captura de pantalla, anotar, sacar fotos, y yo acá se los borro ya para seguir. Si lo tienen ahí, ya lo borro para seguir avanzando. Bueno, esto más o menos está. Ahora quería ir a... Esto lo hicieron. Bueno, acá, sí, yo pensaba de ver algo de amortizaciones. A ver qué tenemos por acá. Sí, vamos a... Esto lo calculamos en la clase anterior, también vamos a hacerlo, que sea alguno para que les quede. Tienen la fórmula, siempre está bueno organizarnos, ¿sí? Organizar la información. Ese es uno de los puntos, ¿no? Organizar la información. Ahí está. Tenemos los manuales de fórmula, podríamos decir, no las formulitas de días de invernada, de producción de carne por hectárea. En este caso, estos índices tenemos días de invernada para poder saber, bueno, esto nos sirve para poder saber cuánto forraje necesito, cuánto alimento o cuánto también tiempo, si yo voy a necesitar gente para trabajar, para dar de comer, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos días me va a llevar? ¿Sí?
saber el costo de alimento. Y se determina la duración de invernada, dice, se establece el cociente, ¿no? Una división entre la diferencia de peso de compra y la de venta. Decimos o la de venta o la de en el momento que entran a invernada, al engorde, ¿no? Si es producción propia. Entonces tenemos el peso de venta y el peso de compra. La diferencia es, si se vende en 500 kilos y entró con 250, bueno, a esos 500 le resto los 250. ¿Sí? Ahí voy a tener los kilos que ganó en ese periodo en invernada. A eso lo vamos a dividir por el aumento diario de peso vivo en kilogramos por día. Y ahí voy a obtener, voy a decir, bueno, ¿cuántos kilogramos aumenta por día? Entonces ahí voy a poder saber cuántos días necesito para que el animal llegue de pesar, en el ejemplo, de 250 kilos a 500, ¿sí? Supongamos, bueno, ahí vamos a tener algún ejemplo también. Acá. Días de invernada. Entonces nosotros ya tenemos el ejemplo, decimos que se vende en 400 kilos y ingresa a invernada en 280. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer acá, que van a ir haciendo ustedes, lo que tenemos que hacer directamente es reemplazar, porque tenemos abajo la fórmula, fíjense. Entonces tenemos que hacer 400, que sería el peso de venta, menos el peso de compra. El peso de compra lo tenemos también, es 280, ¿sí? En la realidad, en la vida real, diría mi nene Pedrito, yo tendría que hacer, bueno, a ver, sacar el promedio. El promedio, el peso promedio de compra y el peso promedio de venta, que lo voy a tener directamente, ¿sí? Bien, entonces dividido, ¿qué? El aumento diario de peso vivo, que acá lo tenemos también, ganancia diaria de peso vivo. Un kilo, 120 gramos, ¿sí? Un kilo con 120 gramos, ¿sí? Eso es lo que aumenta por día. Entonces, bien, calculamos 400 menos 280, eso debe dar unos 120, 120. Sí, sí, sí. ¿Sí? 120. 120. Entonces acá tendremos que hacer 120 dividido 1,120. ¿Sí? Y a ver cuánto les da eso. 120 dividido 1,120 o 1,12 dividido 1,12. 107,14, ¿puede ser? Sí, Puede sí, ser, también, sí. me dio lo mismo. Sí, sí, sí. Tiene que dar, al ser mayor a 1, el numerito de abajo tiene que dar un número menor que el de arriba. Entonces, 107,14. 14. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos. Estos son bastante sencillos. Lo que hay que hacer es poder reemplazar. Tenemos la fórmula y poder reemplazarla, ¿no? Que por ahí la parte que se nos ponga compleja es, bueno, de recolectar la información. Acá yo se las doy como, por ejemplo, para agilizar la clase, para practicar, para conocer. Después ustedes, yendo a la realidad, van a tener que poder, eso nos va a enseñar la práctica. La práctica nos va a enseñar a ir registrando, ir recolectando la información. Todos estos indicadores nos dicen cuál información es útil y cuál no, ¿sí? Bien, acá yo les voy a borrar para seguir y quiero
Lo que voy a hacer ahora es dejarlos haciendo un trabajito mientras yo les busco algún trabajito final para que comentemos. ¿Sí? Que bueno, no se los voy a mostrar, pero sí más o menos voy a comentar algún punto para que tengan una idea. Decir, les voy a preguntar tal cosa, por ejemplo, tal cosa y tal cosa. Bien, acá. Calcular la producción animal. Fíjense, tienen la fórmula acá abajo, fórmula de producción de carne, ¿no? Producción de carne por hectárea. Existencia inicial y existencia final. Fíjense, tienen que sacar el promedio entre la existencia inicial y la existencia final. Calculan el promedio y después directamente la producción de carne dividida ese promedio. ¿Sí? ¿Está? Hagan eso mientras yo voy a buscar. Yo mientras estoy buscando acá un ejemplito de trabajo final para darles una manita. Vamos a ver uno del año pasado. Bueno, ahí estoy viendo. Matías, Sí. Ahí estoy bien. Sí, sí. ¿Eh? 34, tenemos que hacer el ejercicio este que nos diste ahora, lo estamos haciendo, que es la producción anual de carne dividida la existencia de media promedio. Exactamente. ¿Cómo En esto hacemos? tenemos que hacer 34, Sí, sí, 34.000 sí. dividido la suma de la existencia inicial y final, que sean En 100 más realidad, 100, para sacar el promedio de esa suma, para sacar son el promedio 105. tienen que sumarlo y dividirlo por 2, ¿no? Si era 100 y 110, Claro, sí, el promedio que sería nos dan 100. 105, Muy bien, entonces sería 105 34 dividido dividido 105. 105, sí, y me das 323,80. Ahí está. A ver el resto si lo pudieron hacer. O 323. Sí, también, profe, me da igual. Perfecto. Bueno,
Muy, pero muy bien. Yo acá estoy, como les decía, no se los voy a mostrar en pantalla, pero los voy viendo y los voy comentando para decirles más o menos qué es lo que vamos a ver o qué, algún ejemplo de algunas preguntitas que pueden llegar a tener en el examen. Sí, se va a habilitar el jueves 15 a las 21. A las 21 y van a tener hasta el viernes. A ver. A las 21 y van a tener hasta el viernes 10 perdón. Ahí está. Y vamos a tener hasta el viernes. Es jueves 14, profe. ¿Eh? Es jueves 14. Ah, perfecto, perfecto. A ver, septiembre. Hoy es 7, jueves 14. Ahí está, jueves 14 a las 21 hasta el 17, hasta el 17 del 9 a las 23:59. Ahí está. Ahí estaría. Bien, y les digo qué es más o menos lo que vamos a ver. ¿Cuántas preguntas van a ser aproximadamente? Como les decía, bueno, entre 20 y 25 preguntas. Un ejemplo. A ver. Tienen, por ejemplo, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a preguntar, bueno, sobre la primera parte hablábamos de la importancia de registrar la información. Justamente decíamos, bueno, para saber cuál es la información importante, la toma de datos, la importancia, ¿no? ¿Qué información es relevante y qué no, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante? Ahí van a tener ¿qué más? Vamos a ver sobre producción de carne, ¿sí? Vamos a hablar sobre producción de carne, esto que vimos recién. De, por ejemplo, la producción de carne por hectárea, ¿sí? Justo lo que estábamos viendo recién, ¿sí? Entonces van a tener que seleccionar la opción correcta, van a tener entre 3 opciones seleccionar la correcta, ¿sí? Entonces, como hicimos recién, la producción de carne total dividida a las hectáreas. ¿Sí? Eso va a ser muy similar, va a cambiar algún numerito. Después, la parte de cuando veíamos de manejo de los toros, por ejemplo, de bueno, poder saber qué es una vaca seca, por ejemplo, bueno, qué es el secado, ¿sí? Acuérdense, por ejemplo, de eso, y diferenciamos una vaca que está seca con vacía, pero más o menos eso, ¿no? Cuando hablábamos de manejo de los toros. Lo vimos en la clase anterior o en la otra, en la clase 22, también hablamos de, por ejemplo, cómo mejorar la producción por hectárea, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Mejorando, aumentando la carga o disminuyendo la carga, si teníamos que, por ejemplo,
cómo mejorar la eficiencia de stock, ¿sí? Bueno, ahí más o menos también algo de eso. ¿Han tenido alguna, no sé si en la anterior actividad tuvieron algo de eso? Lo vimos en la clase 22, si no me equivoco. Sí. Después, ¿qué otra cosa? Bueno, de producción de carne, como lo calculábamos, ¿no? Que teníamos diferencia de inventario. Vamos a ver algo de lo que vimos recién, que decíamos, bueno, calcular a cuánto equivalen las 50 hectáreas de maíz, por ejemplo, por 11 meses, ¿no? Entonces, ¿a cuánto equivalen? ¿Cómo medir la producción de carne, ¿no? Esto lo van a tener en la clase grabada también. La producción de carne por animal, por año, o por hectárea. ¿Qué pasa cuando la carga animal es inadecuada, por ejemplo? ¿Sí? Eficiencia de stock. Aumento diario de peso vivo también. Algo de la primera parte, ¿no? De qué es el objetivo general de la empresa, por ejemplo, cuál es. ¿Cómo determinamos la superficie ganadera? Algo para calcular margen bruto margen bruto global, ¿sí? Tenemos algún ejemplo. Bueno, vimos recién cuando repasamos la clase 15. Ahí está. Hacer un cálculo en regla de 3 simple, como decíamos, de, por ejemplo, calcular si tenemos sabemos la cantidad de semillas que necesitamos para sembrar en una hectárea, bueno, cuál es el costo por hectárea, ¿no? Si tenemos el precio de la semilla por bolsa y necesitamos 30 kilos por hectárea y la bolsa tiene 45 kilos, bueno, hacer la regla de 3 simple y poder calcular el costo por hectárea de semilla, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Eso es más o menos lo que vamos a ver. Ahí está. Yo les voy a subir después la clase grabada. Alguna, a ver. Bueno, ahí está. El que dice acá. Ah, lo que les digo está. Voy a salir, ¿dónde estaba? Acá. Bien. ¿Alguna otra cosita que quieran ver, que quieran repasar? ¿Alguna duda que les haya quedado? Fíjense, por ejemplo, bueno, este dice, ¿cuál es la producción en kilogramos por hectárea? Dice si la superficie ganadera es de 380 hectáreas y la producción anual es de 34.000. Bueno, fíjense, esto es muy simple, ¿no? 34.000 lo tenemos que dividir por la cantidad de hectáreas de superficie ganadera, ¿no? Entonces sería 34.000 dividido 380. Esto lo hicieron con otra cantidad de hectáreas, pero lo hicieron. Después, ¿qué otra cosita?
Así que ya, no sé, si tienen alguna duda, algo más que les haya quedado, si no, también los, los libero. O algo que quieran repasar, alguna otra clase que quieran ver, algo que les haya quedado en el tintero, hable ahora o calle para siempre. Por mi parte está todo bien, profe, no sé los chicos, pero por mí, la verdad que me recibió esta clase. Buenísimo. Fíjense, cuando ven la clase grabada, que vuelvan a ver la clase grabada, estábamos ahí en 20:40, 20:30, a partir de 8:30 ahí, fíjense que mencioné más o menos cuáles son los temas que van a ir viendo, ¿no? Que les va a servir también de ayuda eso, ¿no? Entonces van a ver el video y van a decir, ah, cálculo de producción de carne de producción de carne. Ahí, entonces digo, ay, bueno, a ver cómo se hacía el cálculo de producción de carne, ¿dónde lo tengo? Tengo las fórmulas en la clase, esta que es la 23, ¿no? Bueno, tengo la fórmula en la clase 23 o en la clase 22, a ver cómo lo hacía, a ver qué ejemplos tengo, ¿sí? Entonces, vamos ahí, ¿sí? Tienen el módulo, los distintos módulos también para darle un repaso. Sí, Matías. Sí, Andrea. Sí, también en el módulo 5 de la clase 22, que es de la 22, también ahí tenemos un resumen. También habían. Ah, sí, 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 también tienen. De hecho, tienen las formulitas que han sido extraídas de ahí del módulo. Sí, 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 gracias. Ahí, módulo, glosario, eso también vayan viéndolo, ¿sí? Repasándolo. Las clases están referidas cada clase está referida a esos módulos, ¿sí? Pero bueno, vayan repasando un poquito. Cualquier duda, cualquier consulta, saben que acá estamos. Y bueno, alguna otra cosa que les haya quedado, me dicen, si no ya los liberamos. O que quieran, no sé, repasar alguno de estos ejercicios, o algo que quieran ver, que quieran repasar. Sí, yo estoy disponible. Si no, que quieran retirarse ahí, no hay ningún problema. Ya han cumplido. Y este es el último Zoom. ¿Qué hacemos? Parece mentira, se nos fue el curso volando. Por supuesto que vamos a seguir en contacto, como les decía. Está el grupo, los grupos después de un tiempo, creo que no sé si no los cierran después de un tiempo, pero bueno, estamos ahí en contacto, también tienen mi contacto, qué sé yo, lo que necesiten, saben que acá estamos ahora en estos días, que vayan surgiendo dudas sobre el trabajito final, pueden consultar, está bueno que lo consulten en el grupo porque alguna duda que tenga uno también puede ser la duda de otros, así que también pueden, ¿sí? También pueden consultar ahí en estos días alguna duda que les quede, que vamos a estar para darles una manito. Así que, bueno, desde ya muchísimas gracias. La verdad que ha sido un gusto, un lindo grupo, mucho compañerismo he visto también. Eso es importante. Valoro el sacrificio que hacen, bueno, porque con sus cosas, sus trabajos, sus familias, otros estudios a veces. eh, es un esfuerzo importante, ¿no? Desde el tiempo, también el esfuerzo económico, seguramente. Bueno, todo lo que sé que ponen del otro lado. Ahí, bueno, una compañera me decía que había conseguido un trabajo y se le complicaba un poco y por ahí se conectaba un ratito. O hay algunos que por ahí se conectan un ratito desde el trabajo y que, bueno, que a pesar de algunas limitaciones,
hacen el esfuerzo y eso se valora muchísimo. Y bueno, agradecerles porque ustedes me han enseñado también un montón, hemos ahí compartido, me han compartido un montón de información, un intercambio lindo de información también, de experiencias, de conocimientos que hacen crecer, que me hacen crecer a mí también, así que eso es fundamental, ¿no? Y bueno, que sigan capacitando, siempre es importante capacitarse, eh, que tengan mucho éxito en sus emprendimientos, que no tengan miedo de emprender, que se animen, que tienen las herramientas, si hay que emprender, si hay que postular por un nuevo trabajo, bueno, hacerlo, sí, con fe, en sus emprendimientos ya en marcha o empresa o lo que fuere, o en su trabajo, seguir adelante, me pone contento que por ahí a veces me dicen, bueno, profe, mire, estamos sí aplicando, usando las herramientas que aprendimos o viendo por un nuevo trabajo o para mejorar ustedes, o por ahí algunos me cuentan, profe, ahora salió un curso de manejo de pastura, qué sé yo, lo estoy haciendo, qué bueno, y me comparten. Y bueno, eso también es lindo, me pone contento. Así que saben que acá estamos, que cualquier cosita, que bueno, vamos a estar en contacto y yo, si Dios quiere, vamos a seguir dictando estos cursos. Y bueno, agradecerles como a cada uno en forma individual y como grupo también. Bueno, profe, muchas gracias. También fue lindo el curso, el compañerismo. Se aprendió un montón de cosas, la verdad que me hacía falta en algunos puntos. Yo había estudiado ya un nivel terciario, pero bueno, siempre es bueno seguir aprendiendo del tema, ¿no? Así que la verdad que bueno, les agradezco a todos también. Gracias, Maca. Profe, un placer. Muchas gracias y a todos los compañeros. Gracias, Victoria. Bueno, ahí Pamela también, gracias. Seguramente ustedes también siguen entre ustedes en contacto. Eso está bueno también. Sí, ese compañerismo que nos ayuda. A veces no se nos queman los papeles con alguna cosa y tenemos al compañero para preguntarle, para que nos den una mano. Ahí Andrea dice, fueron unos lindos encuentros. Gracias Andrea. Gracias por el aporte de cada uno. Sí, qué bueno, muchísimas gracias me van a hacer emocionar con los mensajitos, che. Nos estamos viendo, que tengan un muy buen finde y entonces, como les decía, ahora no tienen actividad y tienen el trabajito ya la semana que viene y van a tener ahí para hacerlo, como les decía, 24 dentro de esas 24 horas y bueno, y van a tener una horita ahí para poder realizarlo. Un fuerte abrazo para todos, entonces gracias por su tiempo. Ahora cuando terminemos la clase, yo ya les voy a subir la grabación. Bueno, profe, un gusto. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Muchas gracias, Matías. Gracias, nos vemos. Nos vemos, suerte, gracias. Vemos, muchas gracias. Chao. Un gusto. Gracias.